Buenos días, buenas tardes. ¿Les ha sucedido que en algún momento de la vida alguien llega y se acerca y te reconoce que tenés ciertas habilidades para ciertas cosas o para ciertas tareas? Y has experimentado esa sensación de motivación, esa sensación de, wow, lo estoy haciendo bien, esa sensación de compromiso y de gran satisfacción porque hay una validación acerca de eso que estoy haciendo bien. Precisamente de eso vamos a conversar hoy un ratito, de cómo el reconocerme y reconocer en el proceso de coaching organizacional esas fortalezas va a generar un proceso de coaching más efectivo, en el sentido de que el coaching va a sentir validado muchas de sus habilidades y esas habilidades vamos a poder utilizarlas, esas fortalezas, vamos a poder utilizarlas para disminuir sus debilidades. Vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a empezar con la charla como les indiqué. Muy bien. Esta pequeña charla la estamos haciendo en el contexto de las jornadas online 2022 del neurocoaching como profesión del futuro de la Escuela de Neurocoaching and Trainer Latin American Coaching School. Me presento, mi nombre es Vanessa Bermúdez, Vani Bermúdez, soy neurocoach ejecutiva y organizacional, máster neurocoach y trainer, entrenada por la TAM. Y precisamente mi propósito es darles a ustedes una pincelada de lo que he estado leyendo acerca de la importancia que tiene el enfocarnos precisamente en las fortalezas del coaching, especialmente en líderes y ejecutivos, para poder gestionar de una manera más efectiva los equipos. Vamos a empezar contándoles un poco en qué va a consistir esta charla. La charla se va a enfocar en ciertos puntos que nos van a ayudar a tener una globalidad de este tema que es muy amplio y de cómo podemos aplicarlo de manera práctica a nuestras sesiones de coaching. Vamos a explorar un poco los antecedentes, las fortalezas que son aportadas por la psicología positiva, investigación de la psicología positiva, por qué es importante y para qué es importante reconocer esas fortalezas, cómo puedo yo relacionarlas en un proceso de neurocoaching y las repercusiones tan importantes que tienen el detectar esas fortalezas en mi coaching. Obviamente, cómo se va a relacionar esas fortalezas con el liderazgo, esas 16 competencias diferenciadoras y fuertes que van a hacer a un líder extraordinario, y cómo reconocer las debilidades que puede tener un coachee como líder para erradicarlas y el rol que tiene que tener el PNL en estos procesos. Como antecedentes, tengo que contarles que la psicología positiva lo que aporta es una serie de estudios científicos que lo que hacen es reafirmar la importancia que tiene las virtudes y las habilidades en los individuos para que tengan una vida más feliz y más plena. ¿Qué tipo de virtudes y qué tipo de habilidades? Bueno, estamos hablando de habilidades que permiten ser más flexible, que me permiten a mí tener o desarrollar de una manera más eficiente resiliencia, por ejemplo, motivación, perseverancia, paciencia, tolerancia al respeto, etc. En la generalidad, en la psicología positiva, se ven 6 virtudes y esas 6 virtudes desembocan en 24 fortalezas. Vamos a mencionarlas para que tengamos una idea de qué es lo que engloba por lo menos estas investigaciones y cómo esas fortalezas, vamos a ver más adelante, están tan relacionadas con la parte de liderazgo.
Empecemos con la sabiduría y conocimiento, dentro de las cuales están incluidas la creatividad, la curiosidad, la mentalidad abierta, el amor por el conocimiento y la perspectiva. Obviamente, y no hay duda, de que un líder es necesario que tenga una mentalidad abierta, que tenga ese amor por el conocimiento y que tenga una perspectiva amplia de qué es lo que su equipo de trabajo quiere y qué es lo que su empresa quiere y que sea capaz de ver más allá, ¿verdad? De su mapa. El coraje, que tiene que ver con la valentía, con la perseverancia, con la vitalidad y la autenticidad. Vamos a ver lo importante que es el hecho de que el líder sea un líder íntegro y que sea una persona que a como pueda actuar es como tiene que pensar. O sea, tienen que ligar esas dos cosas. La humanidad, en la que figura la amabilidad, la inteligencia social, el amor. La justicia, a la que pertenece la capacidad de trabajar en equipo, la equidad, el liderazgo en sí. La templanza, que es esa autorregulación, la prudencia, la resiliencia. Y la trascendencia, la apreciación de la belleza, la excelencia, la gratitud, la esperanza y el humor, ¿verdad? Y la espiritualidad. Ok, resulta que ¿para qué voy yo a reconocer esas fortalezas? ¿Cómo se relacionan? Como les había dicho en el principio, los seres humanos nos sentimos muchísimo más cómodos cuando sabemos para qué servimos, para qué somos hábiles, para qué tenemos ciertas valga la redundancia, ciertas habilidades en ciertas tareas que me hacen de alguna manera diferente o me hacen más competente que el resto. Es una cuestión como natural, que me permite también una automotivación natural. Es aquí donde creo que es importante poner énfasis en por qué está tan relacionado con el neurocoaching. Acordémonos que lo que estamos haciendo nosotros como coaches es buscar un cambio en el comportamiento de las personas. Y no hay forma más eficiente de lograr ese cambio que a través de la motivación. No es una cuestión de simplemente tenés que cambiar tal cosa, sino, no. Es una cuestión interna que me permita a mí tener la convicción de que quiero crecer en ciertas áreas, ¿verdad? Hay algunos ejemplos de esas repercusiones, de cómo es que este reconocimiento de fortalezas a mí me van a ayudar como coach, como neurocoach, a que mi coach despegue de alguna forma, ¿verdad? Y es que la fortaleza como la perseverancia, la determinación, esa pasión y esa autodisciplina, obviamente, va a estar muchísimo, muy por encima de la mera habilidad técnica, ¿verdad? Porque me lo va a trascender. Una fortaleza como el optimismo, por ejemplo. El optimismo me va a ayudar a mí a tener una perspectiva muchísimo más amplia y aparte de más amplia, muchísimo más flexible. Voy a poder ver opciones, voy a tener la capacidad de escuchar, de ver alternativas, de tener la habilidad de establecer estrategias, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con el optimismo. Entonces, el detectar estas fortalezas es un proceso que me va a hacer o va a provocar en el coaching un enriquecimiento, no solamente por el proceso de coaching, que obviamente ya por sí es enriquecedor, sino porque yo voy a ser capaz de que en el proceso me voy a reconocer un montón de habilidades y un montón de fortalezas que yo voy a usar como coach para que esa persona dispare de alguna manera otras habilidades o desarrolle otras habilidades minimizando sus debilidades. Esa es la parte aquí más importante. Ok, ¿para qué fortalezas y de liderazgo? Bueno, está comprobado científicamente porque hay estudios, y ahora les doy la bibliografía. Hay estudios que dicen que en el momento en el que yo me convierto en un mejor líder, hay menor rotación de personal, hay una mayor retención de clientes, hay un mayor crecimiento en ventas, hay un mayor compromiso de los empleados, claro, porque yo le estoy dando a mi empleado o le estoy dando a mi colaborador de alguna manera la validación que necesita para sentirse lo suficientemente motivado para precisamente
continuar y comprometerse con un trabajo y con un objetivo. Entonces, digamos que podemos entender que hay cierta lógica. Ahora, no tiene tampoco mucho sentido que nosotros como coaches nos vayamos a enfocar más en las debilidades del coach que en las fortalezas. Más bien es al contrario, porque somos coaches. Entonces, el coach, por naturaleza, debería de enfocar en las cosas que el coachee hace bien. Y a partir de esas cosas que el coachee hace bien, ayudarlo a que esas debilidades que tenemos que también detectarlas disminuyan. Entonces, automáticamente las personas, está comprobado, se sienten más atraídas. ¿Por qué? Porque hacen cosas que les sale de manera natural, porque son gente que sabe que son hábiles para ciertas cosas, entonces su autoconfianza surge de una manera también natural. De alguna manera hay una motivación interna que le permite sentirse competente, que le permite sentirse orgulloso y su autoestima inmediatamente también sube. Hay una sensación de recompensa y elogio que todos necesitamos, ¿verdad? En el momento en el que el líder es capaz de detectar sus propias fortalezas, va a ser capaz también de ver las fortalezas de su equipo de trabajo. Ok. Entre las 16 competencias diferenciadoras que las voy a mencionar porque es importante para términos de el neurocoach en sí, que se dedica precisamente al ejecutivo, detectar cuáles son esas competencias que hacen a un líder extraordinario, o sea, que hacen a un líder fuera de lo común. Se tiene como centro el carácter, el desarrollar una elevada integridad y honestidad. ¿Por qué? Porque es muy lógico que en el momento en el que el líder sepa que lo que está pensando es lo que va a hacer, va a haber una congruencia. Y obviamente esa congruencia le va a ayudar al líder de manera inmediata a ganar credibilidad. Y a partir de ahí, todo va a ser muchísimo más sencillo. Hay 4 pilares que son el liderar para el cambio, el desarrollar esas habilidades interpersonales, el reconocer mis capacidades personales y obviamente la orientación al resultado, que es sumamente importante. El liderar el cambio, bueno, desarrollar una perspectiva estratégica, lo que habíamos hablado. Tiene que tener la capacidad de líder de tener su mapa mental muchísimo más abierto. Su mapa tiene que tener o abarcar muchísimo más territorio, visto desde el PNL. Las habilidades interpersonales, obviamente se va a comunicar de una manera más frecuente, va a ser más inspirador, va a ser capaz de construir relaciones. Las capacidades personales, bueno, el experto en técnica y profesionalmente, analizar situaciones, la orientación al resultado, va a promover la obtención de esos resultados, establecer metas exigentes, tomar la iniciativa, que es sumamente importante. Pero también tenemos que reconocer las debilidades fatales que generalmente tienen los líderes que no logran salir. ¿Por qué? Porque el neurocoach tiene que conocer también cuáles son esas, de alguna manera, anclas que no dejan avanzar al líder en su gestión, como debe ser. Y se habla de 5 básicas, que son la incapacidad para aprender de los errores, la falta de competencia en habilidades interpersonales, que lamentablemente muchos líderes en algún momento de nuestras vidas pensamos que todos lo sabemos. La falta de apertura a nuevas ideas y ideas diferentes. Recordemos que el líder tiene que tener la capacidad de estar aprendiendo siempre. La falta de asumir responsabilidades y la falta de iniciativa. Ok, pero ustedes me van a decir, bueno, con respecto a la forma en que se da el mentoring y el coaching de manera tradicional, ¿cómo podemos mejorar esos procesos ya a la luz de todas estas investigaciones que se han dado en psicología positiva? Bueno, yo podría decirles que tanto el mentoring como el coaching ya tienen como una trayectoria y no es que esté mal. Y hay una forma de hacer las cosas que tampoco es que esté mal. Pero sí, a la luz de todas estas investigaciones, podríamos de una manera muchísimo más eficiente y más enfocada usar el PNL
precisamente para mejorar y para potenciar lo que estamos haciendo, tanto cuando estamos haciendo mentoring o cuando estamos haciendo coaching. Lo normal del mentoring son las conferencias, los estudios de caso, ponerlos a leer, el debate de grupos, charlas, presentaciones, etc. Y el coaching, lo normal de la ICF, ¿verdad? Establecer esas relaciones con el coachee, crear conjuntamente las relaciones, comunicar con efectividad, planificar y establecer metas, etc. Pero entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros aportar como neurocoaches? Bueno, creo que es una de las cosas que la TAM ha estado más insistiendo y es precisamente en cómo aplicar ciertas herramientas del PNL y del neurocoaching en estos nuevos formas de gestionar y hacer equipos. El sentido práctico, la oportunidad de aplicar ese conocimiento personalizado, que no sea simplemente un proceso de coaching o de mentoring que quede ahí, sino que es un proceso que el líder asume, lo interioriza y que él mismo le va a dar un seguimiento a través del tiempo y que se siembra de alguna manera también en el líder la necesidad de estar reinventándose para poder también gestionar de una manera más eficiente su equipo. Otra de las cosas importantísimas es precisamente, y aquí se menciona, que estos procesos sean emocionalmente atractivos. ¿Cómo logramos eso? Precisamente a través de la detección de las fortalezas. Cuando nosotros nos sentimos seguros, validados y fuertes con respecto a ciertas habilidades, nosotros emocionalmente nos sentimos motivados y atraídos. Y eso nos va a traer también un compromiso. Ok. Aquí es la parte que a mí más me interesa que reflexionemos y pensemos. Hay 3 sistemas que nosotros en programación neurolingüística usamos, que son el metamodelo, el sistema Babcock y el modelo Milton. ¿Por qué trato de integrar de alguna manera estos 3 sistemas? Porque nosotros como neurocoaches quizás los usamos de una manera más, digamos, no tan intencional como podríamos usar. ¿Por qué? Porque el metamodelo, por ejemplo, que son estructuras, que estamos hablando de distorsiones cognitivas y distorsiones, digamos, del lenguaje, eliminaciones, distorsiones, generalizaciones, etc. Este tipo de información le puede ayudar mucho al líder a detectar sus debilidades de una manera positiva y de alguna forma mejorar considerablemente la comunicación que puede tener el líder con su equipo de trabajo, que creo que es una de las cosas más fundamentales. El metamodelo le permite al coachee y al coach, pero en este caso al coachee, a interiorizar acerca de cómo es que está hablando y cómo se está comunicando y en qué es que está fallando a la hora de plasmar sus ideas o sus objetivos. El sistema Babcock, ¿por qué el sistema Babcock? Bueno, el sistema Babcock a mí me encanta porque el sistema Babcock se acomoda precisamente a cómo mi cerebro funciona. ¿Y cómo funciona mi cerebro? Mi cerebro funciona con los sistemas representacionales. Entonces, si ya yo tengo detectadas las fortalezas de mi coachee y yo uso el sistema Babcock, yo voy a ser capaz de enseñarle a mi coachee a través del sistema Babcock o que él reconozca a través del sistema, de su propio sistema Babcock, cómo puede potenciar esas fortalezas, cómo puede potenciar esas sensaciones agradables, cómo puede potenciar lo que en algún momento se le hizo fácil y que por alguna razón no lo ha vuelto a hacer o qué sé yo, ¿verdad? Pero el sistema Babcock ayuda muchísimo a establecer esas conexiones neuronales con las fortalezas que nosotros podamos tener. Y finalmente el modelo Milton, que volvemos a lo mismo. El modelo Milton es una cuestión de lenguaje, es la capacidad de poder comprender a través del lenguaje cómo está funcionando mi coaching. Y creo que
este asunto de las fortalezas y la psicología positiva son investigaciones que de alguna manera me están dando una base muy, muy importante de la responsabilidad que tengo yo como neurocoach de usar este tipo de sistemas para potenciar y poder generar en mi coaching una autoconfianza y un autoconocimiento que lo empodere a él y no solo a él, sino a su propio equipo de trabajo. Esta ha sido mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Lo he disfrutado mucho y nos estamos viendo. Muchísimas gracias por la atención.